de julio. Estamos estudiando la lección número 3, controversias. Lección que invitamos a todos ustedes a que se suscriban, porque en la medida que vayamos desarrollando, vendremos con nuevas informaciones sobre esta vida y enseñanza de Cristo Jesús. Para memorizar, también les dijo, el sábado, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre de Daniel 7, 13 y 14 es Señor aún del sábado. Es decir, dueño absoluto también del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Te alabamos, Señor, porque tú no discriminas. Tú llamas a todo el mundo al evangelio y tú no miras las maldades de los hombres. Tú miras lo que los hombres pueden ser en las manos tuyas. Así fue con Mateo. Así fue con Juan. Así fue con Pedro. Así ha sido con todos los defectuosos que se han entregado en tus manos, los grandes cambios significativos que tú has hecho. Permítenos a creer de corazón que hay poder en la palabra de Dios para sanar y transformar los corazones. Amén. Para hoy lunes, el llamado de Leví y la pregunta del ayuno. Leemos el capítulo 2, versículo 13 hasta el 22. Esto fue un breve viaje de Jesús por Cafarnaúm, no por Galilea. Y dice que Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y pasando, vio a Leví. Si pudiéramos traducir esto del griego, debemos traducir esta expresión como pasando, miró con mucha atención. Oiga bien, así que está en la traducción del griego. Y pasando, se fijó en Leví. Puso atención en Leví, que estaba sentado en el banco de los públicos tributos. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un empleado al servicio de Roma. Le explico. Ese empleado o esa persona que dirigía los tributos, los impuestos, había que recaudar, le explico ahora, $100,000. Ellos compraban ese derecho y lo vendían por 200,000 y extorsionaban, eran ladrones, porque se ganaban el 100 y el 200% por cada transacción. Entonces los fariseos, al ver que ellos servían a Roma por esa vía y eran extorsionadores, no le permitían entrar a la sinagoga a adorar. Eran proscritos por los fariseos y saduceos, porque eran perversos hombres, comerciantes sin escrúpulos. Eso era Leví Mateo. ¿Y sabe qué dice Jesús? Sígueme. A un hombre ladrón le dice Jesús, sígueme. Sí. Dios quiere que el reino de los cielos esté lleno de ladrones, paralíticos y adúlteros. Porque cuando lleguen al cielo, ellos no tendrán esos defectos de carácter. Antes de que Cristo venga, Dios los santificará y dejarán de ser ladrones, adúlteros y demás pasivos morales.
Porque el propósito de Cristo es: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Evangelio según San Lucas. Hermanos, dice que levantándose enseguida, dejó trabajo, dejó dinero, dejó todo. Dejó todo. Y fue tras Jesús. Mateo siguió a Jesús. Versículo 15. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, el deseado de todas las gentes, dice que meses después del llamado, Leví Mateo hizo una fiesta en la casa de los ricos, de muchos cobradores de impuestos y pecadores que estaban también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque muchos le habían seguido. Mire, Jesús, según los fariseos, no podía juntarse con un proscrito por la sociedad judía, porque él se contaminaría con ellos y sería aparcero del mal. Pero a Jesús no le importa los prejuicios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice, versículo 16, y los escribas, que era el partido de los fariseos, viéndole comer con los publicanos, es decir, con los cobradores de impuestos como Mateo, y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Según Hechos 11, un judío no podía juntarse con una persona como los publicanos porque violaba la ley ritual que demandaba pureza y aislamiento de estos hombres, o con de estos hombres. Y oyéndolo, Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Quiénes son los justos? Los que no necesitan de Dios. ¿Quiénes son los pecadores? Los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de Dios. Los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. ¿Saben que según Éxodo capítulo 34, Moisés ayunó martes y jueves? Ayunó martes y terminó lunes, y los fariseos ayunaban los lunes y los jueves, no más de los lunes y jueves, en honor a Moisés, que ayunó el jueves y terminó el lunes. Entonces ellos, en honor a Jesús, en honor a Moisés, perdón, ayunaban lunes y jueves. ¿Saben? Según Levítico 16, versículos 19 al 30, dice que el único ayuno que era obligatorio en el año era el ayuno del día de expiación. No había Dios autorizado otro tipo de ayuno, solamente el día de expiación, un ayuno obligatorio. Estos hombres querían poner un ayuno, 2 ayunos a la semana, uno lunes y otro jueves. Y los discípulos de Juan el Bautista hacían eso. Y nos dice, y que los fariseos también ayunaban. Y vienen y les dicen: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan,
y tus discípulos no ayunan? ¿Qué le contestó Jesús? ¿Puede ayunar los invitados de bodas cuando el esposo está con ellos? O sea, ¿cómo tú vas a malograr la felicidad de la novia con que todo el mundo esté triste? Porque el ayuno es tristeza. Ayuno produce tristeza, contrición. Y Jesús les dice, ¿pueden ayudar los invitados a las bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, porque sería un insulto a la novia presentarse tristes en su fiesta de bodas. Versículo 20. Mas vienen días cuando el esposo le será quitado. ¿Cuándo fue quitado ese esposo? Que Cristo, en la crucifixión le fue quitado, y entonces en aquellos días ayudarán. Versículo 21. Ahí viene la doctrina. Nadie echa remiendo de paño viejo, de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué significa esto? Paño nuevo representa la doctrina de Cristo, y el vestido viejo representa las tradiciones rabínicas. Es decir, mi evangelio no comparte con el judaísmo las falsas enseñanzas que tiene la Biblia, diciendo que hay que obedecer 613 mandamientos, cuando realmente la Biblia habla de 10 mandamientos, Éxodo 20 del 1 al 17. De manera, el mismo remiendo nuevo tira el viejo y la rotura se hace peor. Es decir, las tradiciones rabínicas tienen que ser quitadas de la mente de los hombres para aceptar la doctrina del Evangelio de Cristo. Y entonces, el versículo 22, ustedes saben que la Mishnah, que era la ley tradicional judía, prohibía 39 tipos de trabajo en sábado. Pero la Mishnah no la inspiró Dios. Lo que inspiró Dios fueron las Sagradas Escrituras, comúnmente conocidas como la Santa Biblia. Versículo 22. Nadie echa vino nuevo, que es el Evangelio puro, en odres viejos. Los odres eran una vasija de cuero que se echaba el vino o se echaba el agua para el caminante. De esta manera, el vino nuevo, que es el cristianismo, rompe los odres, que es el judaísmo, y derrama el vino y los odres se pierden. Mas el vino nuevo, que es el evangelio, en odres nuevos, que son la mente, sin prejuicios, se ha de echar. Amigo, en los escribas y fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su vino nuevo. Se vio obligado a apartarse de ellos y acudir a hombres humildes, cuyos corazones no estaban llenos de envidia ni de prejuicio. Y esos eran los humildes pescadores que obedecieron el llamado de seguir a Jesús. Y aunque fueron indoctos, ellos fueron perfeccionados y Cristo los convirtió y los transformó en los odres nuevos, vasijas donde derramaría el vino nuevo, es decir, su evangelio eterno. Hermanos, los prejuicios están privando del cielo a millones de personas, cuando si ellos fueran sinceros y sencillos, Dios derramaría sobre ellos el vino nuevo del evangelio. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a ser receptores, odres nuevos para recibir el vino nuevo. Para mañana martes, el Señor del sábado. Dios nos bendiga.